Listo. Ok. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos. Es la cuarta edición del taller. Ahorita estaba pensando, lo interesante de estas sesiones es que las compartimos en YouTube. Entonces, la gente va a poder estudiar de estos ejercicios, quién sabe durante cuántos años, ¿saben? Entonces, si esto se queda ahí y no se quitan esos videos, puede ser que nos estén viendo dentro de 60 años, ¿saben? Así que solamente para que piensen un poquito. Fabián, ok. Ok. Bueno, yo soy arquitecto egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ajá. Me gradué en el 2014. Luego trabajé con un arquitecto que se llama Carlos Campuzano. Es un arquitecto pues, que ha tenido Lo, bastante éxito lo en Colombia. conozco. Ah, ¿lo Acaba de venir a conoces? México, a la Él, universidad donde doy clases, dio un taller. ok. Ajá. Sí, sí, es muy buen arquitecto y él ha sido jurado de premios CEMEX. Sí, de hecho eso vino también. Estuvo aquí ¿qué? En octubre, más o menos. Sí, sí, casi todos los años viaja a los premios CEMEX. Trabajé Ujú, con él un año ujú. y luego ya me volví a mi ciudad natal, en Cúcuta, y he estado trabajando más como en una parte administrativa, la parte inmobiliaria, porque la familia tiene una inmobiliaria, entonces he estado en esa parte comercial. Y pues me pareció muy interesante ver el taller de diseño, lo conocí por medio de redes sociales, Instagram. Me pareció súper chévere. Y también vi una publicación en Art Daily y dije, bueno, me gustaría seguir practicando el diseño de todas formas. Aunque lo hago, pero bueno, como tener la oportunidad de explorar espacialmente, que en el área comercial no es tan sencillo hacerlo. Claro, claro, claro. De hecho, lo que hemos visto, ¿no? En los talleres es que muchas personas entran por eso, porque llevan tiempo, por ejemplo, en el taller 2. No sé si vieron el proyecto que estuve compartiendo de Diego, ¿cómo se apellida Diego? Quirarte, una casa blanca muy bonita, en el ejercicio que hicimos en Guadalajara, en una colonia popular. Y él, por ejemplo, me decía lo mismo, que tenía ya 6 años trabajando de jefe de proyectos y luego encargado de una constructora y había dejado de diseñar y diseñaba muy bien. Entonces también utilizó el taller para practicar, ¿no? Porque se estaba oxidando. Exacto. Buenísimo, Fabián. Entonces, esperemos que lo aproveches más que nada, ¿sabes? Ok, sí, claro. Buenísimo. Mucho gusto. Dante, ¿te presentas, por favor? El arquitecto Dante Portillo. Pues tengo ya dos Se años de escucha un poquito egresado. cortado. Te digo que tengo ya 2 años de egresado. ¿Ahí escucha mejor? Se escucha un poco mejor, Este, sí. Salí de la escuela, Universidad Autónoma del Noreste, acá en Torreón. Ujú. Ya tengo 2 años trabajando. Bueno, 2 años trabajando de egresado. Un año antes de salir formamos una empresa, una constructora entre dos amigos arquitectos ya egresados y yo. El arquitecto Antonio Ujú. Escobedo Salazar y Hugo Quintana, que también son arquitectos. Hicimos como una sociedad de una empresa que se llama Ujú. Kepsa. De hecho, si quieren seguirnos en redes sociales. Este, Buenísimo. eh, ya tenemos 3 años trabajando, tenemos 2, 3 obras de vivienda. Ahorita estamos remodelando unas plazas de aquí de Torreón y un hotel que era antes un Homewood Suites, lo estamos haciendo Junior Suites. Y básicamente lo que me agradó del curso es el poder seguir diseñando, porque igual y cuando salimos de arquitectos no es lo que siempre tenemos que hacer, ¿no? O sea, a veces toca diseño y a veces tocan Ujú. hacer otras mil cosas. Pero Ujú. para tener siempre como que la iniciativa y que no se me quite eso de lo que a mí me encanta de la arquitectura, que es diseñar, pues seguir tomando cursos, siempre estar adentrado en el diseño para poder dar un mejor producto final al nuestro cliente, ¿no?
y que para mí me sirva como de ejercicio mental hacer estos talleres. Por eso me agradó el tema del diseño y la vivienda que ahorita estamos... Me gusta esa frase, ejercicio mental. ¿Cómo me dijiste que se llamaba tu despacho? ¿El Instagram Kepsa? Kepsa es Q-E-P-S-A. Kepsa, ya. Tenemos en Facebook y en Instagram. Kepsa. Los voy a buscar. Me gusta. Perfecto. Me gusta. Pero tu like. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias, Dante. Si quieres, Mónica, ¿puedes apagar un poquito el... Perdón, Dante, ¿puedes bajarle un poquito al micrófono? Claro. Creo que se escucha mucho. Sí. Un segundo. Bueno, yo soy Mónica. Hola a todos. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Es que tuve que darle mute a Dante porque sí se escuchaba mucho el sí, no micrófono. Te preocupes. Bueno, yo soy de un pueblito que se llama Jaral del Progreso, en Guanajuato. Yo estudié en Querétaro, en el TEC, y me gradué hace 5 años. Y bueno, estuve trabajando primero por mi parte y ahorita trabajo en otra cosa. Trabajo con mi papá en una empresa de administración. Y ahorita la arquitectura lo hago básicamente como hobby. Hago proyectos únicamente y vendo el proyecto porque me dedico al 100 en otra cosa, ¿no? Y bueno, me metí al taller, estuve viendo algunos videos pasados y me gustó mucho la idea como de volver a ser estudiante de alguna manera y volver a poner a la ratita a caminar un rato con la creatividad, ¿no? Que creo que de eso nos alimentamos los arquitectos. Buenísimo, sí, claro. Es dependiendo... dices que tienes ya 5 años sin hacer arquitectura. Bueno, el primer año estuve haciendo unas bodegas, el segundo año estuve haciendo vivienda residencial y llevo 3 años que hago únicamente proyecto, no construyo, únicamente proyecto. Ah, pero sí construiste las bodegas, construiste... Sí, así es. ¿Todo eso? Sí, las bodegas y 3 casas. Buenísimo, también después vemos las casas. Porque también algo interesante es ver cómo diseñan antes y cómo diseñan después, ¿sabes? Sí, claro. Muy bien, Mónica. Buenísimo. Creo que nos están invitando al TEC de Querétaro. Bueno, no estoy seguro. Había algo ahí en el TEC de Querétaro. Pues hacen un congreso cada año. Ah, ok. Quizás sí. Muy bien, buenísimo. Me avisan. Claro. Javier, mucho gusto. Hola, Abraham, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, llegué un poquito tarde, pero creo que se está presentando, ¿no? Sí, por favor. Pues mira, yo soy arquitecto también. Tengo pues ya algunos años de egresado. Yo tengo 29 años. Salí de 23, entonces tengo ya 6 años fuera de la escuela. Y bueno, a los 2 años que egresé, inicié una empresa pequeña que se llama Panorámica Render Garage. Y bueno, esta inició como un estudio de renders, de visualización y todas estas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a regresar los diseños, bueno, los proyectos, empecé a tener más contacto nuevamente con los clientes y empezamos a hacer proyectos y empezamos a hacer obra y de hecho no conocía nada de estos talleres hasta hace poco, creo que el año pasado, conocí algo de tu trabajo, porque estaba construyendo un salón de fiestas en La Piedad, de hecho, y si tienes alguna Como hacer una casa. Ajá, y yo no sé, igual ahí en Instagram o algo así, salió así como la relación y me latió toda esta onda de la arquitectura introspectiva, porque generalmente aplico algunos detalles, quiero pensar que de ese tipo no estoy tan empapado pero esta idea de los muros pantalla y de elementos como más cerrados hacia la parte privada que hacia la realidad. Entonces,
bueno, por ahí me interesó mucho y creo que es una buena forma de seguir practicando todo eso, ¿no? Excelente, excelente. Buenísimo. Entonces, otra vez, ojalá que lo aproveches y si haces buenos renders, espero buenas cosas también, ¿no? Sí, hombre, cómo no, claro que sí. Claro, que ahorita les voy a platicar también porque tenemos el apoyo de Ulises del Llano. No sé si están metidos en Instagram y todo esto. Uli del Llano es un chavo, digo, no sé cuántos años tiene, lo conozco también por Instagram, y él nos ha estado apoyando haciendo algunos renders del taller. Entonces, igual y síganlo, se llama, creo que es Uli Arquitecto. Ahorita voy a tratar de pasarles su Instagram. Ulises. Lo que queremos hacer, o sea, él está apoyándonos. Ustedes le mandan el modelo 3D de su casa y Ulises le aplica materiales, aplica luces. Entonces, ha hecho algunos renders del taller. Entonces, lo que quiero hacer es cada vez darle como un poquito más de seriedad a su participación. Entonces, si quieren aprovecharlo, les aconsejo que manejen bien sus tiempos para que tengan listo el modelo 3D de la casa con anticipación, porque tampoco no se tarda 2 días en hacer el render. Entonces, ¿saben? O sea, que le den tiempo para que los trabaje porque le quedan muy bien, ¿saben? Entonces, no sé si vieron el proyecto, por ejemplo, de Mariana del taller anterior, una casa bueno, el terreno era en Escobedo, Guanajuato, una casa muy horizontal, de un nivel. Los renders son de él, son muy buenos. Igual y ahí búsquenlos en el taller. Digo, estamos publicando también los proyectos en nuestra página de internet, en cotaparedes.com. Creamos un apartado que se llama alumnos. Entonces, estamos subiendo todos los proyectos de ustedes a la página y además creamos la cuenta de Taller Arc en Instagram, que le está yendo muy bien, realmente ya tiene más alcance que mi cuenta, ¿saben? O sea, entonces está bastante interesante eso. Y además, ahorita lo que estamos preparando para la maestría, nos piden crear una plataforma para poder estar trabajando de manera online, ¿no? Donde subamos el material, donde los alumnos puedan cargar sus tareas y todo esto. Entonces vamos a crear una aplicación. En esa aplicación, digo, poco a poco le vamos a dar más forma, pero también va a servir como si fuera, imagínense ustedes, un portafolio de trabajo. Ahorita cada vez más ya tenemos, no sé, más de 20 alumnos. Sí, fácil, más de 20 alumnos. Entonces, lo que estamos haciendo es, o sea, imagínense ustedes una aplicación que arquitectos quieran contratar a alguien, ¿saben? Entonces se meten a la aplicación y se ponen a ver los proyectos en el taller, dicen, este chavo es muy bueno, no sé qué, le dan clic y entran, ¿no? Y los contactan ustedes. Entonces, queremos hacer como que esto del taller cada vez más redondo, ¿no? Además, estamos abriendo la invitación a proyectos reales. El proyecto del taller anterior fue un proyecto real de un cuate que nos envió un correo que nos dijo que tenía un amigo que tenía una ladrillera ahí en Empalme, Escobedo, Guanajuato, pero no tenía dinero. Entonces, lo apoyamos haciendo el proyecto. Entonces, si se fijan, todos los proyectos de ese taller, o la mayoría, están hechos con ladrillo porque el cliente tiene una ladrillera, pues. Entonces, eso también hace potente al taller, ¿no? Porque estamos trabajando en cosas reales. De hecho, los alumnos del taller anterior se pusieron en contacto, los pusimos en contacto con los clientes y ellos siguen trabajando en el proyecto de la casa. Entonces, quién sabe en qué va a parar eso, pero está interesante. Y hoy, en el proyecto de este taller, tenemos un proyecto. Les voy a dar a escoger, tenemos 2 opciones. Es una casa ya, no es en esos terrenos de montañas y cosas, es en un condominio cerrado, es un terreno de 10 por 22, o tenemos una opción de un proyecto real, que de hecho es un proyecto que ahorita yo estoy desarrollando aquí en la oficina. Es una casita en Dallas, Texas, en Irving, una pequeña ciudad cerca de Dallas, y la casa sería en un solo nivel. Eso es lo que se me hace interesante. Entonces, ustedes van a escoger si quieren hacer la casa tradicional, como todas estas casas en las que he trabajado yo, que son terrenos de 10 por 22, 10 por 25, 12 por 20 y tantos. Entonces,
les voy a dar la opción, ¿no? Muy bien, me faltan todavía dos alumnos. Alfonso, no sé si nos escuchas. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Aquí tengo un problema con la cámara, pero no lo he podido resolver. Espero que para mañana ya quede. Muy bien. Pues, si quieres, ¿te puedes presentar? Bueno, mi nombre es Alfonso Méndez. Yo soy egresado de la Universidad La Salle, soy de la Ciudad de México. Llevo 2 años de egresado y me he dedicado prácticamente al proyecto todo este tiempo. Es algo que siempre me ha apasionado, me ha gustado mucho. He seguido de cerca a Javier Sánchez, a Miguel Montor, Alberto Kalach, todos ellos. Entonces, creo que siempre he estado atrás de ellos, ¿no? Por redes sociales, vi tu página, está muy, muy interesante tu trabajo, me gustó mucho. Gracias. Y fue como me interesó, ¿no? Siempre estoy como dándome este tiempo para pues, seguir aprendiendo, ¿no? Porque creo que la arquitectura es un arte de precisión y de entendimiento. Entonces me di el tiempo me regalé este tiempo para disfrutar de aprender de todos ustedes, ¿no? Porque uno aprende hasta del albañil, de los compañeros y de los maestros. Claro, totalmente. Y de hecho, eso es algo potente del taller, por lo que les pido que traten de quedarse durante todas las críticas de sus compañeros, porque también aprenden, ¿no? Aprenden mucho del proyecto de los otros. Aunque la crítica la compartamos ya en video, pues está padre que estén, ¿no? Buenísimo, me gusta cómo hablas. Espero también cosas interesantes tuyas. Me recuerdas a Alejandro Nieblas del taller anterior, que también era un cuate como muy, muy centrado, muy enfocado, que también tenía mucho trabajo y se tomó el tiempo, como tú dices, se tomó el tiempo de tomar, ¿no? de llevar el taller. Yo sé que todos traen trabajo, traen ocupaciones, obligaciones, pero les agradezco además, ¿no? que estén aquí y los invito a que realmente lo vean como una vacación de arquitectura, ¿saben? O sea, un poquito eso, o sea, de que dejen un poquito de lado, ¿saben? Yo a mis alumnos les digo siempre que cuando me llegan con que tienen trabajos de diseño urbano y de control de obra, les digo, a ver, la más importante es composición, olvídense de todo. Entonces, ahorita yo les diría, olvídense de todo y concentrémonos en hacer para nosotros, para darnos a nosotros. Exactamente. Y en mejorar, ¿saben? Bueno, si quieren, me falta uno todavía. A ver, creo que sí. Ninguno de ustedes es de República Dominicana, ¿verdad? No. Entonces me falta un alumno de República Dominicana y fue el primero que se inscribió, pero había tenido problemas de descargar la aplicación. Le voy a escribir. Estamos en la sesión. Ojalá que se pueda sumar. A ver qué dicen. Muy bien, pero de todas maneras vamos a empezar. Muy bien, pues les agradezco muchísimo. Esta primera sesión es la plática que yo he estado dando desde el año antepasado, el Muro Pantalla de Arquitectura Introspectiva, no más que lo que hago es explicar muchísimo más a detalle los proyectos, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir. Jorge, ¿te podríamos hacer un vaso de agua? Por favor. Muy bien. ¿Ya estamos viendo la pantalla? Sí. Ok. Voy a apagarme yo. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Me están viendo a mí o a mí no me ven? También te vemos a ti. Sí, también te ves.
Es que no quiero que me vean porque luego me acerco mucho. Además que soy muy tímido. ¿Ahora me ven? Ya no me ven, ¿verdad? No, yo no. Excelente. Muy bien. Fíjense, algo que es difícil de dar clases es, y me lo han comentado los arquitectos jurados que han estado aquí en el taller, es que cómo haces para que los proyectos de tus alumnos no se parezcan a tus proyectos. Y tengo ideas encontradas ahí, porque cuando yo estudiaba el máster en diseño arquitectónico de la Universidad de Navarra, realmente yo quería parecerme a mis maestros, ¿saben? O sea, yo tenía ya mis búsquedas personales, pero quería aprender de la estética de la arquitectura de mis maestros. Por eso, para mí siempre ha sido muy importante conocer los proyectos de mis maestros para saber qué tipo de arquitectura me van a enseñar, ¿saben? No es para demeritar a los maestros cuando no tienen buena arquitectura, pero yo sí soy de la idea que depende de donde estudies, es la arquitectura que vas a producir, ¿no? O sea, antes yo de escoger la maestría que quería llevar, pues realmente tenía que pensar en qué país hacen la arquitectura que a mí me interesaba. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, si se van a Estados Unidos, van a hacer una arquitectura de un tipo. Si se van a Inglaterra, a la IA, van a hacer una arquitectura de otro tipo, ¿no? Mucho más Grasshopper y toda esta arquitectura, se me olvida esa palabra, ¿cómo se llama? Paramétrica y estas cosas, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que como muchos de ustedes también toman el taller porque les gusta mi arquitectura, vemos ejemplos muchas veces de proyectos que se parecen o que tienen las herramientas o que tienen ciertos conceptos que yo manejo. El tema aquí es cómo hacer que ustedes entiendan todo lo que les voy a decir hoy y lo digieran y lo hagan suyo, ¿saben? Empiezo esta plática con una frase. Cuando preparaba esta charla, pensaba yo, ¿no? Porque la charla iba a hablar sobre la evolución de mi obra. Entonces se me ocurrió esta frase que decía, porque con la primera obra no llegas. Ir construyendo es ir haciendo un camino para llegar a no sé dónde, pero está mejor allá que aquí. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que la arquitectura es un proceso que solamente lo vas desarrollando con el tiempo, ¿no? Y en cada obra se aprende algo. Entonces, yo no sé qué voy a estar haciendo dentro de 10 o 20 o 30 años, pero sé que tiene que ser mejor que lo que estoy haciendo ahorita porque tengo que continuar con una cierta evolución, ¿saben? Entonces, y para explicar un poquito el tema de la evolución, utilizo un ejemplo. A mí me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el arte y encontrar relaciones entre las distintas artes. Hay una entrevista que les voy a pasar que ojalá tengan tiempo de leer de Alberto Campo Baeza y habla de la relación entre la música y la arquitectura. Yo encuentro relación entre la arquitectura y muchas cosas. He estado dando una charla que le llamo la moda y la arquitectura sobre la relación, ¿no? Que se basa en esta frase de Coco Chanel, esta diseñadora francesa de principios del siglo pasado, que decía que la moda y la arquitectura son hermanas porque ambas son cuestión de proporciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a ahondar, ¿no? dentro de las distintas artes, vamos a encontrar las distintas relaciones. Entonces, este ejemplo, vamos a hablar un poquito rápidamente de Piet Mondrian. Piet Mondrian es un pintor holandés, finales del siglo XIX, siglo XX, y vamos a ver la evolución en la pintura, ¿no? En la obra de Mondrian. Estamos viendo una obra de 1897. Fíjense cómo todo el mundo, cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos a caminar. Aprendemos imitando, ¿saben? Aprendemos imitando a nuestro papá, a nuestra mamá,
y nos volvemos como una pequeña versión distorsionada de lo que son ellos. Entonces, lo mismo pasa en el arte, ¿no? Ustedes van a empezar copiando lo que más les gusta hasta que lleguen a crear algo suyo. Aquí estamos viendo, fíjense, Piet Mondrian en 1897, estamos viendo, Piet Mondrian, les decía, es un pintor holandés, entonces sus primeras influencias pues eran todos los grandes maestros holandeses. Admiraba mucho a Van Gogh, a Rubens, a Rembrandt. Entonces va a empezar pintando la realidad, ¿no? Va a empezar copiando lo que está viendo. Entonces, inclusive en el manejo de los colores, en el manejo del trazo, estamos viendo cómo está replicando lo que ha visto, ¿no? Entonces, empiezan a cambiar los años y, por ejemplo, podemos ver la influencia total de Van Gogh, ¿no? Las pinceladas muy gruesas, muy expresiva la pintura, los colores muy intensos, la manera en que delimita, ¿pueden ver mi cursor? Sí. Muy bien. La manera en que delimita las figuras. Entonces, todo esto, fíjense, 1909, estamos viendo realmente cómo está aplicando lo que ve, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viendo que está influenciado por otras personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en su primera obra es muchísimo más realista, pero poco a poco se empieza a abstraer, se empieza a distorsionar. Acuérdense que a finales del siglo XIX estaba surgiendo este nuevo movimiento de los impresionistas de París, ¿no? Todos estos pintores jóvenes que estaban cansados de la pintura académica, que solamente trataba de representar la realidad de una manera exacta. Entonces, toda esta gente quería tratar de encontrar una manera distinta y plasmar más que objetos reales, querían transmitir momentos o esencias, ¿no? O sentimientos, pues. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver esa influencia de estos pintores. En esta pintura podemos ver a Renoir, podemos ver a Monet, podemos ver a Manet, o sea, hasta la manera del puntillismo un poquito que estaban usando los fauvistas, ¿no? Incluso Matisse podemos ver aquí. Estamos viendo cómo está agarrando las cosas que le gustan y al mismo tiempo empieza a mezclarlo con sus intereses personales, ¿no? Yo he leído que él estaba muy enfocado o muy interesado en el tema de la naturaleza. Entonces yo veo esta pintura y veo cómo las plantas se mimetizan y se vuelven los muros y las ventanas. Entonces como que de repente todo es el mismo objeto, pero más que nada la búsqueda del color, la búsqueda de la luz y la búsqueda de una cierta abstracción otra vez, ¿no? Estamos dejando muy atrás esta primera obra, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 1897, estamos en 1910, más de 10 años, ¿no? Y algo de lo que les hablo mucho yo y lo que les quiero dar yo en este taller son estas herramientas que yo he aprendido durante mis años de egresado. Yo egresé de la carrera en el 2008, voy a cumplir 10 años ya en diciembre, que es una locura, son muchísimos. Pero entonces, en los años me he llenado de pequeñas herramientas que voy utilizando dependiendo el ejercicio, dependiendo el problema que tengo, ¿no? Entonces, al pueblo de Mondrian, un día llegó una exposición que traía muestras del arte cubista, de los pintores de París que estaban rompiendo, ¿no? Con los moldes. Y en la exposición venían pinturas de Picasso, de Braque. Todos estos nombres que les voy diciendo, apúntenlos, ¿no? Apúntenlos porque al final de cuentas todos son referencias. Y durante todo el taller les voy a ir hablando de pintores, de arquitectos, de escritores, de directores de cine. Y de eso se trata, de que ustedes entiendan estas conexiones y después ustedes creen las propias, ¿no? A partir de esas conexiones es que se genera un discurso. Entonces, escriban. Entonces, llegan estos pintores, ¿no? Llega Braque, llega Picasso, llega, creo que era Gauguin. No era Gauguin. Ahorita me voy a acordar del nombre.
pero llegaban estas gentes, llegaba Picasso y Braque con el cubismo, ¿no? ¿Y qué era el cubismo? Era utilizar la geometría y utilizarla para deconstruir la realidad. En vez de tener una imagen plana, ellos deconstruían una cara y jugaban con las 3 dimensiones, con las 4 dimensiones del objeto y las deconstruían, ¿no? A través de estas herramientas geométricas. Entonces, a Mondrian le queda muy clara esta nueva herramienta que es la geometría para decodificar ese lenguaje que hay en la naturaleza, que era lo que él quería transmitir, ¿no? Una de las frases que utilizo mucho es que el fin último del arte es encontrar un lenguaje. Entonces, ese lenguaje es la manera propia de hablar, ¿saben? Es la manera propia de comunicarse. Podemos decir todos la misma oración, pero cada uno de ustedes tiene que tener una manera individual de expresarse. Entonces, en el arte, la mano, ¿no? O sea, el movimiento, el carácter de tu obra es lo más importante, que no se parezca a nada y al mismo tiempo que pueda ser entendida por todos. Entonces, Mondrian, en esta búsqueda de abstraer este lenguaje codificado que existe atrás de la naturaleza, utiliza la geometría porque además me gusta creerlo a mí que entendió que el lenguaje de la naturaleza es la geometría, ¿no? Entonces, todo crece a través de este orden matemático de los fractales, ¿no? Si conocen ustedes los fractales, es este orden de que una pieza se puede multiplicar infinitamente en pares, tercios. Entonces, entiendo yo que a través del lenguaje de los fractales, a través de un lenguaje muy sencillo, de pocos colores, está encontrando, ¿no? Está encontrando ese código oculto en la naturaleza y empieza a trabajarlo, ¿no? Una vez que ustedes, les digo siempre a mis alumnos que lo principal es tener objetivos, es tener búsquedas que tengas elementos para poder ir desarrollando. ¿Qué es una búsqueda? En este caso de Mondrian, pues es encontrar este código, ¿no? Es esta abstracción lógica, matemática oculta detrás de la naturaleza a través de un lenguaje de patrones, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa búsqueda, hay que empezar a desarrollarlo, ¿no? Me gusta decir también mucho que cuando Picasso pinta la que es considerada la primera pintura cubista, que es Las señoritas de Aviñón, Picasso no dice, buenísimo, ya inventé el cubismo, vamos a otra cosa. No, todo lo contrario, empieza con esa obra y empieza a trabajarla y empieza a desarrollarla. Entonces, cuando ustedes tienen claro hacia dónde van, todavía les falta muchísimo camino para llegar a esa meta, ¿sí me entienden? Entonces, una vez que ustedes encuentran eso que quieren desarrollar, hay que empezar a trabajarlo y hay que empezar a componerlo y ver todas las posibilidades que puede dar. Entonces, en estas pinturas de Mondrian, entiendo que es eso, ¿no? Que entiendo que es una misma idea que está trabajando poco a poco y viendo qué tanto te puede dar. Entonces, si no conocían al Mondrian del principio, ya están viendo quizá quién es Mondrian, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos en 1921. Este es el lenguaje de Mondrian. Este lenguaje de Mondrian van a pasar 200 años, 500 años. Si este video se está viendo, si la raza humana sigue en 500 años, esos humanos del 2500 van a estar viendo esto y van a decir, se ve moderno, como si lo hubieran hecho ayer, ¿saben? Porque realmente, acuérdense que para encontrar este lenguaje que trasciende el tiempo, tiene que haber sencillez, ¿saben? La sencillez es el mejor camino para la temporalidad. Entonces, y ya una vez que encuentras, ¿no? Ya una vez que encuentras ese lenguaje, hay que desarrollarlo y hay que seguir explorando y ver las distintas posibilidades que te puede dar, ¿no? Otra de las cosas que digo es que el arte, en su madurez, el artista, el proceso de maduración del artista es irse simplificando, es irse quitando de todas las cosas. Ahorita voy a decir que cuando recién salimos, ¿no? Cuando egresamos de la carrera, uno siente que está como cargado de arquitectura, ¿no? Y quiere soltarla en su primera obra, pero no nos damos cuenta que realmente es un proceso, ¿no? Y que es un camino, que poco a poco
vamos a ir desarrollando. Una frase que me gusta mucho de Ricardo Legorreta, uno de los mejores arquitectos mexicanos, es que él decía que lo malo de la arquitectura es que solamente nos damos cuenta si estábamos correctos o incorrectos hasta que no lo construimos. Entonces, es una realidad, ¿saben? O sea, pueden ustedes diseñar cosas en papel que parezcan buenísimas, que crean que da para mucho, pero hasta que no construimos no nos damos cuenta de las proporciones, de la escala, de la luz, del uso, del flujo. Entonces, el arquitecto tiene que construir para evolucionar, es lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense cuántos años pasaron para encontrar ese lenguaje, ¿no? 1897, aquí Mondrian tendría como 15, 16 años, de 1897 al 21, o sea, más de 20 años para encontrar ese lenguaje, ¿saben? En arquitectura hay varios ejemplos de arquitectos que hasta los 50 se encontraron a sí mismos y pudieron trabajar con libertad. Es el caso de Frank Gehry, es el caso de Louis Kahn, ¿no? Todos estos arquitectos que no habían hecho cosas interesantes durante la primera mitad de su vida. Otra de las frases que utilizo con este tema de irse simplificando mientras vas madurando es una frase del escultor Chillida. Se me olvida el primer nombre, creo que es... no es Ernesto. Pero bueno, quédense con Chillida. Chillida es uno de los mejores escultores del siglo XX, junto con perdón, se me va el nombre, junto con Rodin, ¿no? Y él tiene una frase que dice, todo se arregla quitando. Ubiquen esa frase, todo se arregla quitando. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que realmente nosotros estamos acostumbrados a agregar cosas para diseñar, para mejorar, ¿no? O sea, pónganse a pensar ustedes que están haciendo, que les llega un cliente, ¿no? Con una fachada y que les dice, oye, quiero hacerle algo a mi casa, mi fachada está muy fea. ¿Ustedes qué es lo primero que proponen, no? ¿O qué es lo primero que se propondría? Pues ¿sabes qué? Vamos agregándole una piedra, o vamos agregándole un poquito de madera, o vamos poniéndole un techito, o vamos a agregar cosas, ¿no? Es lo mismo de cómo se embellece la mujer o cómo se embellece el hombre, agregándose cosas, ¿no? Agregándose pestañas, agregándose maquillaje, agregándose moños, ¿saben? Cuando realmente la belleza más pura es quitarse todo, ¿no? Hasta quedar en el objeto lo más sencillo posible. Entonces, para mí el arte de maduración del artista es eso. Fíjense cómo, pues no sé, empieza esta búsqueda con los colores primarios que también ayudan a él a transmitir este lenguaje de la naturaleza, hasta que de repente el lienzo se queda sin nada, ¿saben? Para que la idea sea más potente. Entonces, eso es algo de lo que me quedó muy marcado y es de lo que habla mucho la arquitectura española, que es la que más aprendí, que es el arte de sustraer más que el de agregar, ¿saben? Entonces, la arquitectura que yo quiero que ustedes hagan en este taller es eso, ¿no? Es una arquitectura de sustracciones más que de adiciones, ¿no? Digamos, tengo una pregunta. Sí. Digamos que lo que nos estás diciendo es lograr sintetizar todo lo que compone a la arquitectura y componer algo muy potente con la menor cantidad de herramientas. Con la menor cantidad de elementos. Bueno, de elementos, sí, tienes razón. Con la menor cantidad de elementos y los más útiles, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque herramientas tenemos muchas, ¿no? Y entre más herramientas tenemos, más eficaces vamos a ser a la hora de abordar un proyecto. Por ejemplo, me costaba trabajo entender que cómo un arquitecto puede cobrar mucho dinero por un diseño que se le puede ocurrir en 20 minutos. Pues sí, pero tener las herramientas para diseñar algo en 20 minutos requiere muchísimo tiempo, ¿saben? Entonces, al final de cuentas, nosotros necesitamos estar cargados de herramientas y unas de esas o muchas de esas herramientas son los mentados recursos, ¿no? A mí me decía un maestro que les voy a hablar mucho en esta charla, un arquitecto español que se llama Francisco Mangado. Él cada año está esperando escuchar su nombre en el anuncio del Pritzker. Vamos a ver si algún día corre con suerte.
pero Pachi, él me decía siempre que necesitaba recursos y muchas veces cuando le llegaba con proyectos o con propuestas que no le gustaban, me decía, es que tú no tienes recursos y que no sé qué. O sea, refiriéndose a que yo no había visto arquitectura, a que yo no había visto películas, a que yo no había leído libros, a que yo no había viajado. Entonces, todos esos recursos necesitan estar en su cerebro para que su arquitectura esté completa, ¿no? Y que sea potente en todos los sentidos. Ya después podríamos hablar de cómo creo yo que se compone el proceso de diseño, ¿no? Que se compone a través de los recuerdos, las experiencias que ustedes han vivido, los recursos, todas las cosas que han leído, todas las pláticas que han tenido, los viajes que han hecho, el análisis de la problemática que van a resolver. Entonces, el cerebro hace una mezcolanza de esas tres cosas y se genera el proyecto, ¿no? Entonces, aquí empezamos con el tema del muro pantalla y la arquitectura introspectiva. Cuando yo salgo de la carrera, estoy brincando de un trabajo al otro, buscando, ¿no? Yo me acuerdo que me preguntaban en mi primer trabajo, ¿cuándo podré ver construida alguno de mis diseños, ¿no? O sea, yo lo veía como algo muy lejano. Entonces, por ahí tuve la suerte de entrar a una empresa inmobiliaria donde me dijeron que iba a entrar en el área de diseño de casas, y yo iba a estar diseñando aproximadamente 3 casas al mes, y las 3 casas se iban a construir. Entonces, fue como el trabajo del sueño para mí, ¿saben? Entonces, en ese trabajo llegué a diseñar, les digo que fue como una maestría para mí en vivienda. Diseñé como 50 casas, todas están regadas por Guadalajara, y la mayoría son muy malas, pero por ahí hay algunos proyectos interesantes, y uno de esos proyectos fue donde desarrollé por primera vez o apliqué esta idea del muro pantalla, y empezaba, no le había puesto nombre, ¿saben? Pero otra de las cosas que siempre digo es que Picasso decía que toda verdadera obra de arte es autobiográfica. Entonces, se los pongo de ejemplo. Picasso decía que él no llevaba un diario, que para eso pintaba. Entonces, si ustedes analizan la obra de Picasso, pueden ver su vida plasmada en sus obras, ¿no? No sé si conozcan, por ejemplo, estas etapas de Picasso, la época rosa, la época azul, ¿no? ¿Por qué es la época azul? ¿Por qué es la época azul de Picasso? Picasso nace en Málaga, también a finales del siglo XIX, se va con su papá a vivir a Barcelona, vive en Barcelona como hasta los 18 años, 19 años. A los 19 años decide irse a vivir a París, porque allí estaba el movimiento, ¿no? Todos los pintores más reconocidos estaban viviendo en París. Picasso se va a París, se hace un mejor amigo, Carlos Casagemas. Carlos Casagemas tenía una novia, Picasso termina por bajarle la novia a Carlos Casagemas. Carlos Casagemas entra en una fuerte depresión y se suicida. Entonces, debido a este suceso, la obra de Picasso después del suicidio de Casagemas, se regresa a Barcelona, y en Barcelona sus pinturas se empiezan a tornar azules. O sea, todos los tonos empiezan a ser oscuros, ¿no? En esta gama de morados, azules. ¿Y por qué? Porque estaba deprimido, ¿saben? O sea, estaba triste, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que les quiero decir con esto, otro ejemplo rápido, piensen en Frida Kahlo, ¿no? El ejemplo mexicano. Si ustedes analizan, o sea, ¿por qué la obra de Frida Kahlo se vuelve tan reconocida? Porque realmente plasmó un diario de una vida dolorosa, ¿saben? O sea, realmente no era tan reconocida por su técnica, sino más bien por su expresividad, ¿no? Y por la furia que plasmaba, y el dolor que plasmaba, y la melancolía que plasmaba en sus obras.
Entonces, si ustedes ven la obra de Frida Kahlo, pueden ver toda su vida en sus pinturas, ¿no? Pueden ver cuando estaba con Diego, cuando se va a vivir a Nueva York, pueden ver las pinturas cuando está embarazada, cuando se separa de Diego, las dos Fridas, ¿no? Cuando no sabe qué hacer, si regresar con Diego, o sea, realmente pueden ir viendo toda su vida plasmada en sus pinturas. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la obra de arte es autobiográfica. Entonces, su arquitectura tiene que hablar de lo que ustedes son. No les quiero decir con esto que la arquitectura es toda arte. No, la arquitectura es arte y es técnica, ¿no? ¿Por qué técnica? Porque nace para cumplir con un propósito que es el de dar refugio y dar asilo, ¿no? al ser humano, ¿no? O sea, la arquitectura nace con el primer hombre teniendo frío o mojándose o quemándose por el sol o que las bestias se comían sus alimentos. Entonces, la arquitectura nace con un propósito que es dar refugio, ¿no? Que no me moje, que no me coman, que no me dé el sol, ¿no? Que no me muera de frío. Entonces, pero cuando se satisface la necesidad de dar refugio y de dar asilo, empiezan a ser el arte, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, y súmenlo al tema de las búsquedas, es que su arquitectura tiene que estar plagada de sus búsquedas personales y del espíritu que ustedes posean, ¿saben? O sea, por ejemplo, ¿por qué mi arquitectura es cerrada? ¿Por qué la arquitectura introspectiva? Porque lo que les decía, soy una persona un poco tímida, valoro muchísimo el mundo interior, valoro muchísimo la privacidad. Ahorita estamos concursando para un premio de arquitectura latinoamericana que se da los días de la Bienal de Venecia y tenía que ponerme a sintetizar mucho de lo que es nuestra arquitectura. Y decía, en una parte decía, tomamos la intimidad de Barragán, la sencillez de Sisa, la libertad de Le Corbusier, el rigor de Mies y la integración con la naturaleza de Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, todas esas son mis búsquedas, ¿no? Y esas búsquedas hablan de mí, ¿no? Por eso es una arquitectura como la que hago. Pero si ustedes me dijeran pues que no sé, que son personas súper abiertas, que lo que les gusta es compartir, es que los vean, es estar siempre en ese constante relación con el exterior. Entonces, quisiera empezar a ver unas arquitecturas distintas, ¿no? Por ejemplo, piensen en Saná. ¿Conocen a Saná? Kazuyo Sejima y Ryo Nishizawa. Por ejemplo, si ustedes ven las arquitecturas de Saná, van a ver que las búsquedas de ellos son distintos. O sea, la arquitectura de Saná jamás va a buscar la intimidad, ¿no? A menos que sea un edificio de ese uso. Por ejemplo, el museo Teshida, que está en Japón, que es como una concha que tiene un hueco en la parte central, donde realmente te sientes aislado del mundo. Pero la arquitectura de Saná tiene otras búsquedas, la transparencia, la inmaterialidad, ¿no? Ellos están tratando de descomponer la arquitectura y borrar los límites entre el interior y el exterior. Entonces, una de las primeras cosas que yo les diría y los invitaría es a que hagan un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de introspección, de decir qué soy, qué estoy buscando y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y traten de encontrar qué es eso que quieren transmitir. Fíjense, cuando yo estaba en la maestría, para mí fueron 2 años de hacer lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿no? Que es dedicarse a solamente arquitectura, ¿no? Por eso quiero hacer la maestría, porque quiero hacer algo potente. Pero en esos días yo admiro muchísimo a Barragán, ¿no? Y le admiro muchísimo esa manera de hacer suyo el lenguaje nacional, ¿no? O sea, cómo pudo transformar la mexicaneidad o una cierta mexicaneidad y volverla universal, ¿saben? Darle valores universales a esta arquitectura regionalista. Entonces, lo que yo estaba buscando encontrar en esa búsqueda, ¿no? del lenguaje, estaba buscando de qué manera hablo de mí y hablo de México y lo hago de una manera que todos lo entiendan, ¿no? Entonces, yo no quería quedarme con este aspecto del color.
por ejemplo, si ustedes lo analizan, pues pueden ver a Barragán en toda mi obra, pero no hay ese color quizá, ¿saben? O sea, todavía no he tenido la oportunidad de impregnar de colores mi obra, no porque no haya querido, pero a lo que voy es que no quería que ese fuera el tema de mi arquitectura, ¿saben? No quería que se sintiera mexicana por el color. Entonces yo estaba buscando de qué otra manera transmitir ese espíritu detrás, ¿no? Entonces, un amigo mío, un muy buen amigo en la maestría, me recomendó leer a Octavio Paz. Me dijo, ¿sabes qué? Léete los poemas de Octavio Paz y léete la literatura de Octavio Paz, porque Octavio Paz decodifica al mexicano, ¿no? Y en este caso, Fabián, el mexicano es el latinoamericano, ¿sabes? Al final de cuentas, somos lo mismo todos. O sea, es este pueblo que fue colonizado por los españoles y nos metieron su religión y nos metieron sus sistemas políticos y nos lo metieron toda la fuerza. Y al final de cuentas, seguimos siendo pueblos mestizos, con complejos de inferioridad, pero con mucha potencia, ¿no? en nuestra cultura. Entonces, al final de cuentas, yo creo que hay bemoles distintos, pero somos casi lo mismo, ¿no? Si no es que lo somos. Si los aliens nos vieran desde arriba, dirían, pues esas cosas son iguales, ¿no? Entonces, de hecho dirían que todos somos iguales. A ver, ¿en qué me quedé? Luego me empiezo a perder y se hace un relajo. En Octavio Paz. En Octavio Paz. Entonces, me recomienda leerme el laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde habla, ¿no? Donde describe al mexicano. Entonces, para mí, o sea, leyendo ese libro, entiendo esto de la mezcla del gusto por la soledad del mexicano. Saben que sí es como una dicotomía entre que nos gusta la fiesta y el grito y todo esto, pero al mismo tiempo le damos muchísimo valor a este mundo personal. ¿Saben? Que quizá puede venir del pasado mesoamericano, ¿no? Eran personas que le daban mucho valor al tema espiritual y Buda decía que el camino a la espiritualidad se da en la introspección. Entonces, por eso me encanta este tema de ver hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir que adentro está lo más valioso, ¿no? Últimamente la arquitectura se volvió espectáculo, a ver quién hacía la fachada más interesante, ¿no? El volado más grande. Entonces, yo entendí con esto que lo más importante aquí es el espacio, ¿no? O sea, la arquitectura está en el espacio y yo lo que quiero que ustedes hagan son espacios y la herramienta más importante que tenemos para entender y componer el espacio es la sección, cosa que a mí no me enseñaron en la universidad y en España me hicieron entender la importancia que tiene la sección. Hace poquito vino, no sé si conozcan esta revista, se supone que es la revista más importante de arquitectura de Latinoamérica, Arquine. Vino el editor Miquel Adrià, y habló, dio una charla aquí en el Colegio de Arquitectos y habló de una anécdota que él decía cuando estaba estudiando en el Politécnico de Cataluña, que le decían que tenía un amigo, un maestro, no recuerdo bien la anécdota, pero que le decían todo el tiempo que la arquitectura estaba en la sección y que viera la sección. Si quería entender un proyecto, que analizara la sección. Entonces, y que él no entendía por qué le decían que la sección y que la sección. Entonces, lo mandaron a la biblioteca y le dijeron, estudiate las secciones de Álvar Alto. Y veía la sección, pero no entendía. Hasta que viajó, conoció unos edificios de Álvar Alto, y ahí entendió la importancia de la sección porque es la que te habla, ¿no? Del espacio. Entonces, vamos a ir viendo en estos proyectos cómo los proyectos se entienden, ¿no? Se comprenden por la sección. Entonces, la primera obra de este proceso de evolución es la Casa Holguín, ¿no? Estamos hablando estamos en el año 2010. Vamos a ir viendo distintos ejercicios, todas son viviendas, pero siempre el problema cambia, los síntomas cambian. Me gusta decir que somos como médicos y todos los requerimientos, la orientación solar, dónde está el predio, cuáles son los materiales de la región, el listado de dependencias,
cuál es el contexto que nos rodea, el presupuesto. Todas estas pequeñas cosas que es el programa arquitectónico son los síntomas de nuestro problema o enfermedad, ¿no? Que tenemos que diseñar y que tenemos que resolver. Entonces, el diagnóstico es nuestro diseño, ¿no? Entonces, aquí el problema era que teníamos un terreno grande, teníamos un terreno de 10 por 11 por 28, más o menos, son 300 metros cuadrados. ¿Le podrías escribir, porfa, a este chavo de República Dominicana? No ha entrado. Entonces, no sé si tiene problemas. Entonces, el problema aquí eran eso, ¿no? Eran 300 metros cuadrados de terreno y teníamos 135 metros cuadrados de construcción. A ver, permítanme también porque creo que me hace falta alguien más. Fíjate, Marce, está Fabián, está Dante, está Javier, está Alfonso y está Mónica. Fabián, sí, Fabián, Dante, Mónica, Javier y Alfonso. ¿No está Eduardo? Alejandro. No. Ah, no está Alejandro. No, son 8 entonces. Son 7, ¿no? Ok, espero que se vayan sumando y si no, pues les vamos a mandar el video. Ok, aquí es cuando empiezo a rayar. Sí están viendo, ¿verdad? Bien. Muy bien. Entonces, el problema aquí eran 135 metros cuadrados de construcción en un terreno de 300 metros. Estamos siempre, todas estas casas están dentro de condominios cerrados. Entonces, yo aquí voy a tener vecino, acá en la parte de atrás voy a tener vecino y vecino por todos lados, ¿no? Entonces, parte de este tema aquí es que, además de que o sea, el tema de la intimidad es por gusto, ¿no? Y por interés propio. Además, entendía que estar tan pegado de terrenos a los lados y enfrente y atrás, en la escuela nos enseñan a que tenemos que diseñar contemplando el entorno, ¿no? Y el paisaje y qué está a los lados y todas estas cosas. Pero cuando estamos diseñando dentro de fraccionamientos cerrados, donde las casas de los vecinos son feas y están llenas de ventanas, donde nos pueden ver por todos lados, pues eso también me daba más pretextos para diseñar una arquitectura que volteara hacia adentro, ¿no? Entonces, fíjense, me gusta explicar todos estos proyectos a través de entender cómo el mismo proceso, el mismo proyecto se va resolviendo a través de ir entendiendo las búsquedas, ¿no? Entonces, esta es la banqueta. Fíjense, en estos proyectos siempre nos piden servidumbres de 5 metros, 5,50 para cocheras. Entonces, me gusta decir que estas plantas son muy miesianas. Quizá esta todavía no, porque es un poquito más sucia por el tema del programa que está en esta parte, pero bueno, tenía 22 años o 23 años. Pero ya se empieza a entender un poquito, ¿no? Ya hay atisbos de ciertos conceptos. Entonces, la primera línea es esta, ¿no? Es este offset que nos delimita lo que van a ser las cocheras. Entonces, yo pensé, a ver, lo que queremos es hacer lucir que la casa es más grande de lo que en realidad es. Entonces, opté por escalonar una planta, por hacer una planta escalonada que se tratara de expandir, ¿no? Expandir en el terreno como una mancha de aceite, y eso nos ayudaría a que la casa pareciera más grande. Imagínense que yo aquí hubiera diseñado un cubito, ¿no? Un cubito exactamente, la planta alta encima de la planta alta, pues habría visto, ¿no? Como una pieza muy aislada en todo el terreno, y las casas de los lados, que son de 300 metros cuadrados, 400, pues habrían hecho que se sintiera muy pequeña, ¿no? Entonces, por eso decido escalonar. Y para escalonar, la primera idea fue lanzar un muro que me dividiera y que me ocultara las cocheras que quedan en esta parte, y había que generar un jardín, ¿no?
había que generar un jardín atrás de ese muro para que los espacios pudieran ver hacia él, ¿no? Entonces, eso me ayudó a jalar la casa un poco más para atrás, porque yo ya tenía un muro, dije yo, ¿sabes qué? Pues le damos 3 metros, no sé qué, a este jardín, y entonces poco a poco la casa se va a ir haciendo más para atrás y empezamos a expandir esta arquitectura en el terreno, ¿no? Entonces, el programa aquí, esta era una casa para una clienta soltera que tenía un hermano que a veces se quedaba a vivir con ella. Entonces, por eso la planta alta solamente va a tener una recámara que era la recámara principal con su vestidor y su baño. Y en la planta baja vamos a tener un pequeño estudio porque ella es empresaria, tiene su propio negocio. Entonces, necesitábamos un pequeño estudio, que es este de acá, y una recámara para el hermano cuando fuera a quedarse a dormir. Entonces, diseñamos el medio baño de la casa, que es este, para que tuviera doble acceso y que sirviera tanto baño de visitas como el baño de la recámara, ¿no? Entonces, yo aquí todavía fíjense cómo no les hablo todavía de la orientación solar, no había entendido tanto la importancia de la orientación solar en esta casa, pero no estaba tan mal en este sentido, nos protegíamos, sí teníamos el poniente en la parte posterior, pero la casa no era tan abierta en este sentido, si se fijan solamente hay una pequeña ventana ahí, entonces no estaba tan desprotegida en ese lado, ¿no? Entonces, yo tenía un maestro en tercer semestre de la universidad que era un arquitecto ya grande, que quizá no tendría la mejor arquitectura del mundo, pero me dejó una enseñanza muy fuerte. Él siempre que yo diseñaba algo, una casa o lo que sea, él siempre me preguntaba, ¿cuál es el mejor espacio de esta casa? ¿De dónde tomarías una foto? Si tuvieras que mostrar este proyecto con una sola foto, ¿de dónde sería? ¿No? Entonces, eso a mí de alguna manera muy sencilla o simplista, me hizo entender que siempre teníamos que buscar un espacio, ¿no? Y para encontrar ese espacio, pues tenía que ser un espacio, valga la redundancia, amplio, ¿no? O sea, teníamos que buscar, no vas a decir que el mejor espacio de tu casa es en el cuartito de 3x3 con entrepiso, con altura de entrepiso de 2,80, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es un espacio que no tiene nada, ¿no? Entonces, el espacio potente, yo entendía que surgía de las dobles alturas, porque es donde crece y donde se expande, ¿no? El espacio. Entonces, siempre voy a tratar de buscar estas dobles alturas, aún todavía sin entender estos conceptos que vamos a manejar en los siguientes proyectos, que es la concatenación de los espacios. Pero yo simplemente, para buscar esa amplitud, vamos a buscar esas dobles alturas. Entonces, una de las enseñanzas también es juntar las dobles alturas. Las escaleras ya como un elemento requieren una doble altura para no chocar cuando está subiendo, no chocar con el techo, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos, aquí tenemos la sala, está al frente, viendo hacia ese jardín que se genera a través del patio que provoca ese muro pantalla. Entonces, la sala comedor, como yo estaba buscando el hacer sentir la casa más grande de lo que era, por eso hacemos este escalonamiento, pero también en el tema de la fachada, de la forma exterior, decido colocar la doble altura en la parte frontal porque le va a dar una volumetría más interesante y más imponente a la casa, ¿no? Entonces, fíjense cómo se mezcla la doble altura de la sala con la doble altura de las escaleras y se siente como el espacio crece un poco más, ¿no? Otra de las ideas que utilizo esta casa, Le Corbusier tenía un concepto, tenía muchos conceptos, ¿no? Acuérdense de los 5 puntos de Le Corbusier. Pero uno de estos conceptos, que de hecho no está en los 5 puntos, es la promenade. ¿Qué es la promenade? ¿Alguno de ustedes me podría decir? No. La promenade es manejar los tiempos en la arquitectura. Si ustedes analizan la arquitectura de Le Corbusier, está llena de rampas. ¿Por qué rampas? Porque en las rampas se generan recorridos para ir descubriendo la arquitectura, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este proyecto, el Carpenter Center de la Universidad creo que está en
Cambridge, de Harvard. Este proyecto tiene una rampa, el terreno bajaba, entonces Le Corbusier genera una rampa que se integra con la calle, uno va caminando por la calle y de repente extiende la rampa Le Corbusier, el edificio es como una pieza que descansa en la parte inferior de la pendiente, entonces el edificio te invita a entrar a través de esa rampa y luego te saca. Entonces, ese recorrido es manejar el tiempo en la arquitectura. Cada que ustedes, de repente se empieza a utilizar mucho esta idea y este concepto del tiempo y el tiempo, pero la gente lo utiliza más que nada para explicar el envejecimiento de la arquitectura, ¿no? Y que te dicen que tiene que ser de materiales nobles para que envejezca bien y todas estas cosas. Pero en realidad, yo lo utilizo de otra manera, como lo utiliza Le Corbusier. El manejar la promenade, si ustedes tuvieran que explicarlo con una sola palabra, es manejar las pausas. En la arquitectura, así como en la música, fíjense cómo vamos a relacionar otra vez estas dos cosas. Hay un pequeño libro, Barragán, el problema de Barragán es que no escribía mucho. Y entonces hay muy poca teoría, ¿no? de Barragán. Y hay un pequeño libro que se llama Conversaciones con Luis Barragán, de las pocas entrevistas que se tienen de él. Y en una parte dice que la capacidad de la apreciación musical es muy importante para la arquitectura. Y cuando leí eso me hizo muchísimo clic, porque tiene mucho que ver con lo que dice Campo Baeza también. Y yo he tratado, todavía no he publicado nada, pero tengo ahí un texto pendiente que necesito darle forma, que habla cómo la música, esto lo explica también, no es una idea única, ¿no? Hay un texto que les voy a compartir también. Vamos a crear una carpeta compartida en Dropbox donde vamos a subir ciertos materiales. Uno de estos materiales es el libro Pensar la Arquitectura de Peter Zumthor, que me encantaría que pudiesen, que lean durante este taller para que vayan creciendo sus recursos, ¿no? Si no lo han leído. Y entonces, en este libro, Peter Zumthor compara la arquitectura con un pentagrama, ¿no? Compara la manera en que se compone a través de los elementos la arquitectura, de la misma manera que una canción se compone a través de esas notas. Y a mí me gusta decir que hay muchísimas canciones que tienen las mismas notas, pero se escuchan diferente. La diferencia es el tiempo entre esas notas, ¿saben? Entonces, para llegar de una nota a otra, piensen ustedes que cada nota es un espacio. Entonces, esto es un espacio y esto es otro espacio. Y este recorrido es el tiempo entre esas notas. Entonces, Barragán le llamaba sorpresa. Él decía que tenía que existir sorpresa en la arquitectura. Y si ustedes analizan su casa, es que esta charla podrían ser 4 charlas, ¿no? Porque podríamos estar viendo todo eso, pero no nos va a dar tiempo. Pero si ustedes analizan la casa estudio, los invito a que, si no la han visto, se metan hoy después de la charla, ¿no? De hecho, en estos días, o sea, empápense de la arquitectura y analicen el proyecto de la casa estudio de Luis Barragán. Está lleno de estas pausas. O sea, cuando uno entra a esa casa, lo primero que hay es un pórtico, ¿no? En este pórtico, aquí está la calle. Entonces, ese pórtico que solamente tiene una luz, una ventana que está arriba de la puerta, que está orientada hacia el este, que recibe una luz muy cálida en la mañana, que tiene un color, ese cristal amarillo, porque te va a transmitir esa sensación de calidez. Lo que él está buscando es que en ese pórtico cerrado tú dejes todas tus vibras, ¿no? Y todas tus preocupaciones y todo este estrés del caos de la ciudad, ¿no? Con el que vienes. Y entonces primero Barragán te va preparando. No abres la puerta y ¡pum!, llegas a la sala, sino que poco a poco te va llevando de un lugar a otro. Después sales de ese espacio y llegas a este espacio famoso donde están las escaleras, donde está el teléfono. Aquí están las escaleras, aquí está la mesita del teléfono. Ese espacio no tiene ventanas al nivel del humano. Está recibiendo luz otra vez desde la mañana, desde una ventana que está en la planta alta. Por eso el espacio se siente lleno de luz. Les recomiendo que cuando visiten esa casa sea muy temprano, ¿no? En la mañana. De hecho, creo que no hay visitas después de las 3 de la tarde.
Pero bueno, fíjense cómo de una antesala llegamos a otra. Y entonces aquí ya tiene unas puertas, aquí está el comedor, aquí está la cocina, no sé qué. Pero fíjense, para entrar al salón, abres aquí una puerta y hay un pequeño transfer, un pequeño espacio como de 2x2 y después te lleva al salón principal. Aquí hay una pequeña mampara. Entonces, fíjense todo el recorrido que tienes que hacer para descubrir ese gran espacio donde está la cruz y donde se puede ver hacia el jardín, ¿no? Aquí está todo el jardín, aquí está la biblioteca, en esta parte, aquí hay un muro, aquí están las escaleras famosas, empotradas. Entonces, fíjense cómo la casa está llena de pequeños momentos, ¿no? Entonces, esa idea de los momentos, de no devorarse la arquitectura toda de un jalón, de írsela saboreando poquito a poquito, es una idea muy potente, ¿no? Que tienen que tener sus proyectos. Entonces, me gusta pensar que este recorrido es esa promenade, ¿no? Y cómo desde que uno todavía no entendía, ¿no? de teoría, pero sí entendía de sensaciones. Y este libro de Pensar la Arquitectura de Peter Zumthor me encanta porque no es teórico, sino es como un cuate está hablando de su percepción y de sus recuerdos y de lo que le gusta. Y luego, si tienen tiempo, lean Atmósferas, que es muy bonito también de Peter Zumthor. Son libritos chiquititos de 70 páginas, 90 páginas, que son compilados de sus conferencias, entonces son muy digeribles. Pero entonces, fíjense cómo aquí estamos atravesando los muros, estamos sintiendo que estamos penetrando en la arquitectura, pero seguimos estando afuera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de unos conceptos que son los umbrales, el umbral del texto del futuro primitivo, de Sou Fujimoto. Fíjense en el título, futuro primitivo, ¿no? Cómo son cosas contrarias, ¿no? Entonces, y de hecho es una frase que está en muchas cosas, ¿no? Conozco libros, conozco nombres de discos de música, ¿no? Los Vines, uno de sus discos en el 2002 se llamaba Futuro Primitivo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto del futuro primitivo? Es que el futuro tiene que estar basado en el lenguaje primitivo, ¿no? Entonces, el lenguaje primitivo es el lenguaje de la sencillez, ¿no? Entonces, ya te incorporaste, Alejandro, buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Alejandro? ¿No? Bueno, seguimos. Me dices si escuchas todo bien, Alejandro. Sí, hola Arqui, buenas tardes. Buenísimo. Ok, de todas maneras, lo que te hayas perdido, vamos a compartirles el video de la sesión. Este no lo subimos a YouTube, este solamente es para ustedes. Ok, gracias. Muy bien, entonces continúo. Entonces, es este manejo, ¿no? Es este manejo de estas ideas. Entonces, además, pues como les decía, era de mis primeros proyectos, vamos a ver que está lleno, está cargada la casa está cargada de información, ¿no? Cargada de elementos, cargada de detalles, todas las cositas que me interesaban, ¿no? Y aquí podemos ver un poquito el tema de la sección. Fíjense, cuando tengo que definir lo que es el muro pantalla, es un muro bajo, ¿no? Es el muro bajo famoso de Barragán, pero nos lo llevamos al exterior. Es un muro que divide dos vacíos, ¿no? Entonces, fíjense este espacio que se genera atrás del muro, que es el que nos da esa intimidad de la sala. Fíjense, esto es lo que les decía, la doble altura de las escaleras, vinculada a la doble altura de la sala comedor. Fíjense este elemento, ¿no? Al final de cuentas, todo esto es el espacio que logramos a través de manejar esta doble altura. Además, yo juego un poquito con la percepción de mi volumen, levanto los pretiles. ¿Para qué? Para dar la apariencia que la casa es más grande de lo que en realidad es, pero le doy un sentido. Todo lo que diseñemos tiene que tener una razón de ser. Otra de las cosas, ¿no? que hemos escrito un poco a poco de desarrollar esta filosofía de nuestra arquitectura es que nuestra arquitectura tiene que estar muy relacionada con el lenguaje de la naturaleza,
pero no por eso quiero decir que seamos metabolistas, ¿no? Como esta arquitectura de los japoneses o esta arquitectura de las casas de la pradera de Frank Lloyd Wright, que trataban de mimetizarse. Sí buscamos la mímesis, ¿no? Pero vamos un poquito más allá. Fíjense ustedes que en la naturaleza todo existe por una razón. Si existe una hoja es porque esa hoja funciona para atraer clorofila. Si la piel de los guepardos tiene manchas, sirve para que el guepardo se pierda, ¿no? entre las malezas, entre las piedras, para que no lo identifiquen y no lo vean, ¿no? cuando está cazando. Si ustedes analizan las conchas, o sea, todo el objeto natural, todo está diseñado con una función. Entonces, en su arquitectura, todo lo que no tenga una función, todo, si ustedes están pensando agregarle una pequeña ventanita, ¿por qué? Porque les gusta esa ventanita, pero ya tienen otra ventana por allá, entonces quiten esa pequeña ventanita porque ya tienen otra, ¿sí me entienden? Entonces, es encontrar esa arquitectura que nada le falte y nada le sobre. Grábense eso. Esta es la forma. Frank Lloyd Wright dice o decía que en su arquitectura solamente tenía que haber 3 materiales. Como estamos tratando de hacer una arquitectura más natural, entre menos materiales, más